Hola, las preguntas nos abren el mundo, mientras que las respuestas, cuando son demasiado previsibles y evidentes, cierran el camino de la investigación. Como señala Russell, la filosofía consiste en formular preguntas que a lo mejor no podemos responder de forma clara y directa, pero sin embargo hacen que el mundo sea más interesante. Hay niños que se preguntan cosas muy bellas, para las cuales tal vez no tengamos respuesta, pero que expresan su capacidad de admiración. Recuerdo uno que preguntaba, al ver la belleza de la noche en el campo, ¿por qué hay tantas estrellas? Otro que se preguntaba por qué el mundo está hecho de cosas tan bonitas. ¿Dónde radica la belleza del universo? ¿Por qué es bello? Preguntas como estas pueden ser signo de confusión, pero muchas veces lo son de asombro y admiración. Hay preguntas que podemos precisar y definir, así como otras para las que podemos encontrar respuestas claras y precisas. Pero otras van más allá de eso. Nos hacen más significativa la experiencia, sirven para que nos admiremos de que el mundo sea como es. Las preguntas de los niños y niñas tienen estos dos componentes. Unas solo piden una respuesta precisa, pero otras abren un camino de investigación. Pero unas y otras pueden ser profundamente filosóficas si en ellas hay un esfuerzo de búsqueda y construcción de significado. Como educadores nos corresponde entender esas preguntas y para ello es necesario conversar con ellos, registrar sus preguntas y sobre todo desarrollar en nosotros el arte de preguntar. Las preguntas hacen posible la experiencia. La experiencia que tengamos depende de forma directa de la expectativa que tenemos ante las cosas, pues lo que vamos a buscar en ellas obedece a las preguntas que tenemos en mente cuando nos les acercamos. Cuando llegamos a un sitio nuevo, por ejemplo, queremos saber cómo es y nos hacemos preguntas al respecto para confrontar lo que pensábamos de algo con lo que ahora observamos. Las cosas nos hablan porque hay preguntas que dan sentido a lo que percibimos. A la base de toda comprensión hay preguntas, pues nuestra mente indaga a partir de preguntas. Comprender es siempre intentar responder algún tipo de pregunta, implícita o explícita, que nos hemos hecho previamente. Pero por supuesto, nuestro pensamiento nos conduce a hacer juicios valorativos sobre las cosas. Y los juicios que valoran las cosas que nos ocurren suponen el planteamiento previo de una pregunta acerca del valor de dicha cosa o situación. ¿Por qué está bien hacer esto o desear aquello otro? ¿O por qué tal afirmación parece más verdadera que otra? A la base de nuestros juicios hay una pregunta a la que intentamos responder. Incluso el experimento científico es un cierto tipo de pregunta. Como lo dijo el padre de la ciencia moderna, Galileo, un experimento es una pregunta que le hacemos a la naturaleza, que solo responderá a esta si disponemos una serie de condiciones artificiales para escuchar su respuesta. Sin pregunta no hay experiencia, ni comprensión, ni juicio, ni experimento, y ni siquiera hay datos significativos, pues estos, los datos, solo tienen sentido si responden a preguntas pertinentes. Una pregunta es como la punta de un iceberg. Es la parte que se nos muestra de un problema,
que siempre es más profundo. Por ella debemos empezar a definirlo. Cuando no logramos definir un problema teórico o práctico, no solo se nos vuelve insoluble, sino que ni siquiera sabremos cuál es el problema, lo cual puede ser aún más delicado. Lo sabe cualquier científico. No basta con tener muchos datos, incluso información sistematizada, si no hay alguien que se plantee las preguntas pertinentes, que problematice la información. Tycho Brahe fue un gran recolector de datos astronómicos. Sin embargo, Kepler fue el científico importante, pues con los datos recogidos por él se planteó las preguntas adecuadas y encontró las respuestas correctas. Mientras no haya una pregunta por resolver, de poco sirven los datos recogidos. En cambio, cuando se tienen preguntas en la mente, los datos más simples resultan significativos. Para el investigador policíaco, un detalle que parece insignificante cobra mucho sentido porque la hipótesis que lo guía le plantea preguntas que lo conducen hacia indicios que para otros pasan desapercibidos. La investigación de Piaget en el criterio moral en el niño empieza por una cuidadosa observación del juego de canicas de los niños. Él observaba y anotaba todo lo que veía, y después se puso a jugar con los niños y entonces cometía errores y se dejaba instruir por ellos. Todo eso resultó muy significativo porque él se había planteado al menos dos preguntas fundamentales. Uno, ¿cómo practican las reglas los niños? Y dos, ¿qué conciencia tienen de las reglas que practican? Tales preguntas guiaban sus observaciones e hipótesis. Una buena pregunta no se responde fácilmente, sino que admite muchas respuestas posibles. Permanece siempre abierta, dado que sugiere nuevas preguntas, ayuda a establecer nuevas relaciones y, sobre todo, vuelve a nuestra mente de un modo recurrente, pues nunca se responde de forma definitiva. En un buen diálogo se intercambian opiniones, se comparten problemas. Dialogar es más que conversar, es moverse a través del logos, moverse en medio de las razones, los argumentos, las estrategias del pensamiento. El pensamiento, decía Platón, es el diálogo del alma consigo misma, una forma bella de verlo, como un diálogo en que se intercambian preguntas con un interlocutor, que en el caso del pensamiento individual es uno mismo. El pensamiento se alimenta de las preguntas de otros y de uno mismo, pero el pensamiento individual solo avanza en línea recta. Para tener otras perspectivas necesita de preguntas que lo hagan moverse en otras direcciones. El continuo preguntar es la base del pensamiento dialógico. No solo preguntamos para recaudar información, también lo hacemos para explorar problemas o construir nuevos significados. Incluso el preguntar puede ser un ejercicio libre de la imaginación. El que sabe preguntar puede hacerlo de formas muy distintas. Grandes escritores y poetas han descubierto en la pregunta un medio de expresión y se han remitido a las preguntas que ellos mismos se hacían desde niños. Se puede experimentar poéticamente con la pregunta, pues hay poemas y relatos hechos de preguntas. Pablo Neruda
Anotó a lo largo de los años preguntas que se hacía, sin ningún afán de publicarlas. Solo tras su muerte se publicó su Libro de las Preguntas. Recordaré algunas. ¿Por qué los inmensos aviones no pasean con sus hijos? ¿Cuál es el pájaro amarillo que llena el nido de limones? ¿Por qué no enseñan a sacar miel del sol a los helicópteros? ¿Por qué no ataca el tiburón a las impávidas sirenas? ¿Conversa el humo con las nubes? ¿Cuántas abejas tiene el día? Cada pregunta es en sí misma una propuesta de reflexión poética. Gianni Rodari tiene también su Libro de los por qué. Es un experimento muy bello, pues toma preguntas que se hacen muchos niños y niñas y les ofrece una respuesta a la vez razonable e imaginativa. Al tiempo que da una explicación, ofrece un relato para preguntas tan elementales, pero tan bellas como estas. ¿Por qué los gatos odian a los ratones? ¿Por qué los aviones se sostienen en el aire? ¿O por qué Pinocho dice siempre mentiras? Todas ellas, de nuevo, preguntas que plantean un reto a la imaginación. Jairo Aníbal Niño escribió un poemario para niños, Preguntario, en donde responde poéticamente a preguntas elementales como ¿qué es el gato? ¿Qué es el río? ¿O qué es la tristeza? Pero también cuestiones del estilo ¿por qué las jirafas tienen el cuello tan largo? ¿O cómo se pasa al otro lado del espejo? Concluyo con una pregunta que nos deja a los adultos al comienzo del libro. Usted, que es una persona adulta y por lo tanto sensata, madura, razonable, con una gran experiencia y que sabe muchas cosas, ¿qué quiere ser cuando sea niño? Hasta pronto.